Bien, empecemos con la clase. Entonces, la clase del día de hoy sería traumatismo craneoencefálico severo en pacientes pediátricos. Como siempre, generalmente me gusta dar pie a un índice donde vamos a ver a grosso modo la definición, epidemiología que presenta esta entidad, fisiopatología, pruebas diagnósticas que van a ser útil tanto en el diagnóstico como en el manejo, el tratamiento y algunas conclusiones. Respecto a la introducción, va a ser una lesión traumática que generalmente causa alteraciones neurológicas que van a llevar al paciente a la muerte o, en su defecto, aquellos pacientes que sobreviven, pues van a tener una discapacidad que, si en este caso somos o estamos hablando de un grupo pediátrico, se van a llevar desde esta edad hasta la adultez. Entonces, pues definitivamente tiene que ser una enfermedad a la cual se le tiene que dar un tratamiento bastante óptimo o lo mejor dado, ¿no? Con la intención de tratar de evitar que estos pacientes tengan tantas complicaciones. La definición del TCE va a ser una alteración en la función cerebral u otra evidencia de patología cerebral causada por una fuerza externa. Es decir, cuando nos caemos, cuando nos golpean con algo o, por ejemplo, cuando vamos a una cierta velocidad como en los accidentes automovilísticos, que nosotros normalmente podemos llegar a chocar contra algunas partes del vehículo. Vamos a considerarlo severo de acuerdo a la definición por gravedad, que en este caso utilizaríamos la escala de Glasgow, y esta nos menciona que tiene que ser una escala de coma de Glasgow igual o menor a 8 puntos. Les pongo aquí la clasificación como más normalmente se conoce, donde un TC leve sería de 15 a 14 puntos, el moderado de 13 a 9, y como mencionaba hace un momento, el severo o grave va a ser de 8 a 3 puntos, que es la puntuación mínima que maneja el TCE, digo, el de Glasgow. En cuanto a la epidemiología, esta va a fluctuar mucho de acuerdo a el país que estemos estudiando, porque generalmente la estadística que tenemos más habitualmente son de países primermundistas. Entonces, pues nos hablan de que en este tipo de países las causas más comunes van a ser en alrededor de 40% los accidentes de tránsito, 35% caídas accidentales, 20% lesiones deportivas y en 5% la violencia. Sabemos que en países como el de nosotros, donde hay pues cuestiones como de enfrentamientos y eso con grupos delictivos, pues evidentemente la violencia puede incrementar en cuanto a porcentaje. Para hacer como mención en cuanto a los grupos etarios más importantes para nosotros en cuanto al TCE, aquellos que tienen una edad menor de 2 años, las caídas desde su altura o un poco más alto, pues generalmente son una de las principales causas de traumatismo craneoencefálico, posteriormente los accidentes de tránsito, siendo que una de las principales causas de que un accidente de tránsito lleve a un paciente pediátrico de esta edad a que se vuelva un TCE severo o un politraumatismo es que no se utilizan los aditamentos adecuados para transportar a los bebés. En el caso de los pacientes entre 2 y 12 años, vamos a tener que, pues sí, las caídas pueden continuar siendo una de las principales causas de que tengamos un paciente con TCE o politraumatismo. Sobre todo, no sé si les ha tocado que llegan pacientes al área de urgencias que dicen, no, pues es que se cayó del segundo piso porque, no sé, la mamá estaba teniendo la ropa, no le puso atención al niño, el niño tiene 3 años, entonces estaba jugando, no tiene barandales del techo y pues se va hasta el suelo, ¿no? Entonces no es poco habitual que llegue a pasar esto. Y también sigue siendo una segunda causa los accidentes de tránsito, aunque ya en este grupo también entrarían como tercer lugar las lesiones deportivas. Pacientes que tienen más allá de 12 años generalmente tiene mucho más importancia los accidentes de tránsito y las lesiones deportivas, así como la violencia. En cuestión de la frecuencia por severidad, hablamos de que si estamos considerando una totalidad que es el 100%, el 78% generalmente son traumatismos craneoencefálicos leve, 12% los moderados y 10% los graves o severos. Se estima que aproximadamente de un total de 300 a 250 TCEs van a haber, bueno, más o menos unos 225 TCEs leves, de 15 a 20 van a ser moderados y de 10 a 15 severos. Y normalmente, pues bueno, les vuelvo a hacer la mención, el 90% de los TCEs leves van a ser el motivo de que nosotros ingresemos a un paciente a vigilancia en el área de urgencias, dado que, pues bueno, hay unas escalas que nos pueden permitir saber si este paciente puede llegar a tener deterioro, pero habitualmente
familiares, por más que hagamos muy acuciosos en cuanto al interrogatorio, pues a veces no nos dicen la información como es y podemos subestimar la posibilidad de que el paciente llegue a tener algún empeoramiento clínico. Entonces, habitualmente por eso se ingresa el paciente a hospitalización. En cuanto a una epidemiología un poco más específica, en el caso del TCE severo, va a ser una de las principales causas de discapacidad y muertes por traumatismo en el grupo etario pediátrico. Va a afectar aproximadamente a 280 pacientes pediátricos por cada 100.000 niños a nivel del mundo. Carga pues una discapacidad de 5.000 pacientes al año en el grupo en específico de pacientes con traumatismo. Y la mortalidad en este grupo en especial es de 17 a 33%. Va a depender, obviamente, pues también de el mecanismo con el cual se lleva a cabo el traumatismo craneoencefálico y pues la edad del paciente. Entonces, pues una epidemiología bastante severa para este tipo de patología. Si se acuerdan, en clases previas habíamos hablado de la morbimortalidad de la cetoacidosis, donde era de 0.2, 0.3, que es pues prácticamente nada, y si lo comparamos con esta, pues es muchísimas veces por arriba. Entonces, por eso es la importancia de que sepamos manejar el TCE severo. En cuanto a la fisiopatología, pues bien, va a tener dos fases, una es la lesión primaria y la segunda, pues propiamente la lesión secundaria o tardía. En el caso de la lesión primaria, no va a ser más allá que lo que ocasione la lesión primaria, en este caso el impacto, que posterior a ella vamos a tener una ruptura de las membranas celulares. Con ello, como podemos ver en el dibujito que está aquí, va a haber una entrada de calcio intracelular que va a activar la calpaína, lo que va a conducir a una pues degradación del citoesqueleto, es decir, se va a romper la membrana celular. Este calcio también va a activar algunos receptores NMDA, que esto va a ocasionar que se incrementen los niveles de calcio a nivel de la mitocondria, va a incrementar la concentración de radicales libres de oxígeno, que va a conducir a muerte celular. Al final del día, lo que más nos importa es la cantidad de muerte celular que tenga nuestro paciente, porque eso es lo que va a ocasionar que el paciente llegue hasta la muerte o la cantidad de deficiencia o discapacidad neurológica que va a tener. Igualmente, el hecho de que se lleve a cabo todo este proceso va a ocasionar un incremento en la producción de lactato, acidosis y edema. Tanto el lactato como la acidosis van a producir una acidosis más generalizada o un estado de acidemia que va a ocasionar que a nivel vascular haya una fuga capilar a nivel del cerebro y esto también propicia mucho más edema celular y cerebral. La lesión secundaria o tardía va a tener mucha más implicación. Entonces, si ustedes me preguntaran cuál de las dos lesiones es la que más nos importa tratar, definitivamente la segunda, pero es la más difícil porque tiene muchas implicaciones. Entonces, esta lesión se va a caracterizar por una ruptura de la membrana hematoencefálica. Es decir, de todos los TCEs, el TCE severo es el único que como tal va a tener una ruptura de la barrera hematoencefálica, generalmente asociado a que es un mecanismo pues, de impacto muy fuerte, que puede haber fracturas, generalmente estas desplazadas, o inclusive el mismo hueso del cráneo se puede incrustar en las meninges y esto ocasionar la ruptura de la membrana hematoencefálica. Esto va a ocasionar una neuroinflamación, la neuroinflamación excitotoxicidad, también un incremento en el estrés oxidativo, apoptosis y disfunción mitocondrial. Eso muy a grosso modo. En general, pues el hecho de que se llegue a presentar la neuroinflamación va a ser como consecuencia de que las células parenquimatosas, estaríamos hablando en esta parte del dibujo donde tenemos la neurona de color amarillo, va a tener una producción bastante considerable de citocinas inflamatorias, como podría ser la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. Esto va a ocasionar también que se conglomeren las células inflamatorias como son los neutrófilos, monocitos, también conocidos como macrófagos y linfocitos, que van a hacer que incremente de forma local la inflamación. De otro lado, vamos a tener que van a juntarse algo que son los astrocitos y la microglía, que se va a llamar como un fenómeno de astrogliosis y microgliosis, que va a ocasionar que se separe como tal el tejido que está lesionado con respecto al tejido que está pues sano o contundido. Esta neuroinflamación generalmente pues se tiene que llevar o sí en el parénquima cerebral, sin embargo pues bueno.
Esto nos puede ayudar tanto como para bien como para mal, es decir, la inflamación es un fenómeno que en todo sitio donde llega a haber algún trauma se va a generar. Sin embargo, muchas veces si esta inflamación continúa de forma a largo plazo, estaríamos hablando de quizás 5 o 7 días, puede ocasionar que haya más bien más neurodegeneración. Con respecto a la porción de arriba, si ustedes se acuerdan en el diagrama anterior, ya habíamos hecho mención de que, pues bueno, va a haber alguna activación respecto a algunos receptores, como pueden ser los NMDA y los AMPA, que van a ocasionar mayor producción de radicales libres de oxígeno, que van a ocasionar lesión celular y muerte celular. También van a ocasionar un incremento del paso de los electrolitos de forma descontrolada a través de la membrana hematoencefálica, que van a propiciar una mayor entrada de calcio a las mitocondrias, disfunción mitocondrial, va a ocasionar esto también mayor producción de radicales libres, va a ocasionar algo que se llama un complejo de membrana, se llama un complejo de permeabilidad de membrana mitocondrial, que es este MPTP, que va a ocasionar la liberación del citocromo C de adentro de la mitocondria y de un factor activador de apoptosis, que en este caso va a llevar directamente a la muerte celular. También por el calcio vamos a tener activación de lo que es la calcineurina, la calpaina y la caspasa, que esto generalmente también propicia la muerte celular o apoptosis, y pues esto nos va a propiciar mayor lesión. Por eso les decía que todo esto que estamos hablando ahorita, que es un chorro de cosas moleculares, nos importa tratar de apoyarlo con el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Entonces, por eso es importante saber el manejo. Dentro de la misma fisiopatología es importante tener en mente la situación con respecto a cómo funciona la vasculatura de nuestro cerebro y cómo está compuesta esta, pues digamos, cavidad hermética o que tiene poca elastancia. Entonces, la teoría de Monroe-Kelly habla de que dentro del cráneo vamos a tener tres tipos de pues sustancias, por así decirlo, donde cada una va a tener un cierto porcentaje. Hablando de la más que ocupe más espacio, sería el parénquima cerebral o el encéfalo, que va a ocupar cerca del 80% de lo que es la cavidad craneana, el líquido cefalorraquídeo otros 10% y la sangre tanto venosa como arterial el resto del 10%. Con esto haríamos un total o una suma del 100%. Hay que tener en cuenta que nuestra bóveda craneana es una caja que tiene muy poca elastancia en la mayoría de los grupos etarios. Si hablamos, por ejemplo, de los lactantes, no tanto porque, bueno, todavía tienen la posibilidad de tener la fontanela abierta, las suturas del todo no fusionadas, pero más allá de los 2 años, generalmente ya todos tenemos una bóveda craneana, pues, rígida o casi completamente osificada. Entonces, pues bien, esta parte de la teoría de Monroe-Kelly nos habla de que cuando nosotros llegamos a tener un incremento en el volumen intracraneal, alguno de estas sustancias se tiene que sacrificar y la primera que se sacrifica va a ser el líquido cefalorraquídeo, es decir, de todo lo que son los ventrículos laterales y las cisternas que tenemos en la bóveda craneana, se va a fugar este líquido y se va a depositar donde sería el espacio alrededor de la médula espinal, con la intención de que, pues, si ya sea que la inflamación ocasionó que se ocupe más espacio por parte del parénquima cerebral dentro de la bóveda craneana, pues bueno, digamos que le descontamos ese porcentaje de líquido cefalorraquídeo y se lo incrementamos al parénquima cerebral. Un ejemplo sería que, por ejemplo, el parénquima incrementa un 5% de su tamaño por el edema y entonces nosotros podemos extraer 5% de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio medular y entonces seguiríamos teniendo un total del 100% en la bóveda craneana. Bien, en cuestión de orden, conforme va habiendo más edema, es posible que el parénquima cerebral incremente en porcentajes hasta 90-95% y lo consiguiente a sacrificarse va a ser la sangre, pero de la sangre tenemos dos espacios, que sería el venoso y el arterial. El primero que se va a sacrificar va a ser el venoso y en tercer lugar el arterial, ¿ok? Entonces siempre vamos a considerar ese orden para los sacrificios que vamos a tener dentro de la bóveda craneana cuando tenemos edema cerebral o un incremento en la presión intracraneal. Bien, aquí les pongo también una tablita donde pues más o menos tenemos conocimiento de qué presiones intracraneales tienen que manejar los pacientes de acuerdo al grupo etario. Ajá, si ustedes pueden ver, pues la verdad es que sí varía bastante en cuestión de los recién nacidos con los niños, digamos, grandes, que son aquellos que tienen más de 2 años. Y pues bueno, los niños con respecto a los adultos ya no hay tanta diferencia, pero pues siempre la llega a ver. Nuestro punto de umbral que vamos a manejar va a ser una PIC de 20, que esto es lo que sugieren la mayoría de las guías como parte de nuestro tratamiento y manejo. Entonces, quédense con la idea de que nuestra PIC va a ser de 20 casi todo el tiempo.
La otra parte de la fisiopatología que es importante que ustedes conozcan es la relación entre el volumen cerebral dentro de la bóveda craneana y la presión intracraneal que vamos a estar teniendo. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la tablita estamos hablando que tenemos tres fases, que va a ser una fase inicial, una de transición y pues bueno, la última es donde ya hay una nula capacidad de que el cerebro logre autorregular la presión intracraneal. La importancia de esta gráfica y de esta tablita es que nosotros entendamos cómo funciona esta capacidad del cerebro para poder regular el incremento de la presión dentro de la cabeza. Entonces, en la fase inicial estamos hablando de que tiene una alta complianza. La complianza es la capacidad, por así decirlo, para que sea un poco más sencillo para ustedes, de pasar el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio medular y que con eso disminuya la presión intracraneal. Entonces dice, tiene una alta complianza, pero una baja presión intracraneal. Es decir, puede pasar todo el líquido cefalorraquídeo a la médula espinal, pero a pesar de eso no tiene un incremento en la presión intracraneal. Y sería esta parte de abajo en la gráfica. Posteriormente tenemos una fase número 2, que es la de transición, que es donde, ok, estamos empezando a tener edema, como consecuencia estamos empezando a ocupar un poco más de espacio de la bóveda craneana. Podemos mover poquito líquido ya de líquido cefalorraquídeo porque la gran mayoría ya se sacrificó y se fue a la médula espinal, ¿ok? Pero todavía con esto podemos mantener una presión intracraneal baja o dentro de los rangos normales. Posteriormente vamos a tener la fase 3, que en este caso es, sigue incrementando el edema, sigue incrementando el, pues digamos, tamaño del parénquima cerebral, tanto que ya sacó toda la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, toda la mayor cantidad de sangre venosa, y ya inclusive está empezando a sacar la sangre arterial, y a pesar de eso, ya no puede regular la presión intracraneal. A nosotros lo que más nos preocupa y generalmente es cuando nos empiezan a dar datos de cráneo hipertensivo o el paciente se empieza a herniar es porque ya se encuentra en esta fase número 3. Entonces, por eso es importante que más o menos nosotros vayamos viendo en dónde estamos de esta gráfica. Hay una prueba que se llama test de Miller, que nada más se los voy a mencionar como cultura general, que se utiliza cuando nosotros tenemos una derivación externa para medir la presión intracraneal. Estas sondas que se colocan tienen la posibilidad de que nosotros podamos inyectar suero para poder ver cuánta modificación tiene al momento de que nosotros pasemos 1 mililitro de solución fisiológica a una temperatura ambiente a través de este catéter. Si nosotros pasamos 1 mililitro de suero y la presión intracraneal incrementa menos de 3 milímetros de mercurio, significa que nos estamos manteniendo todavía en la fase uno, inclusive en la fase 2. Sin embargo, cuando nosotros administramos este mililitro de suero y nuestra presión intracraneal incrementa más de 3 milímetros de mercurio, significa que ya estamos en la fase 3. Entonces, bajo esta premisa significa que nosotros ya no tenemos mucho para dónde movernos y entonces ya tenemos que ser mucho más agresivos en el tratamiento para el edema cerebral. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Continuemos con esta parte. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que me gustaría mencionar respecto a la parte tanto de la epidemiología, la fisiología y algunos datos característicos de nuestro grupo etario que más manejamos? Es uno, el edema cerebral generalmente va a tener un punto máximo entre las 24 a 72 horas que se lleva a cabo el traumatismo. En pacientes que son lactantes y niños pequeños, normalmente el edema va a ser más severo. ¿Por qué? Porque el cerebro perdón, el cráneo funciona como si fuera un casco. En el caso de ellos, pues bueno, no tienen este casco. ¿Por qué? Porque, pues les decía hace un ratito, tienen la fontanela abierta, tienen las suturas, pues todavía que no están fusionadas, llegan a tener un impacto y quien recibe directamente el impacto es el parénquima cerebral. Entonces, no tuvo esta defensa que tendría un paciente más grande que los lactantes. Ajá. Y entonces el cerebro tiende a inflamarse mucho más. En el caso de la anatomía, pues lo que les mencionaba hace un momento, fontanela y suturas abiertas. Los valores de la PIC.
como les mencionaba también en las diapositivas previas, son menores en el grupo de pediatría con respecto a los adultos. La TAC de cráneo se tiene que tomar la inicial de acuerdo a las sugerencias de las guías que tenemos ahorita, sobre todo el tercer consenso, es que se tiene que realizar entre las 0 y 6 horas de la lesión. Si el paciente llega después de estas 6 horas que tuvo la lesión, es importantísimo que casi casi en cuanto ustedes lo estabilicen o haya llegado, si las condiciones del paciente lo permite, se tome esta tomografía. Ok, muchas veces el paciente ya llegó intubado, está sedado porque así lo trajeron los paramédicos, entonces quizás lo que podrán hacer es pasarlo a su cama, checar que las constantes vitales están en condiciones para que ustedes puedan hacer un traslado corto por lo menos a el área de tomografía para tener una idea de cómo tienen que iniciar su manejo médico. ¿Por qué nos interesa hacer la TAC? Porque podemos tener ya desde un principio la valoración de lo que se llama un puntaje de Rotterdam. El puntaje de Rotterdam es una valoración o una escala que generalmente se hace en pacientes adultos, pero se han hecho algunos estudios que se traspolan a pacientes pediátricos donde dicen que tiene muy buena sensibilidad en el aspecto de que nos puede hablar de cuánta mortalidad va a tener nuestro paciente de acuerdo a la cantidad de puntos que tenemos. Aquí les pongo en este cuadrito la forma en cómo se tienen que interpretar los scores y ustedes me van a decir, pero pues si yo cuento los puntos que le puedo dar por cada uno de los apartados, máximo encuentro 5 puntos. Pues bueno, para poder hacer la valoración es uno más la cantidad de puntos que ustedes logran clasificar de acuerdo al puntaje. Es decir, si tiene, pues en este caso las cisternas normales, comprimidas, no las tiene, la división de la línea media, si tiene un parénquima, digo, un hematoma epidural o si tiene algún tipo de hematoma o hemorragia subaracnoidea o intraventricular. Y ustedes se pueden dar cuenta que considerablemente incrementa la mortalidad de acuerdo a la cantidad de hallazgos que tenemos en este estudio tomográfico. Y también nos va a orientar para poder dar un manejo ya sea neuroquirúrgico o iniciar con tratamiento medicamentoso por parte de nosotros. En el caso de la fisiología cerebral, pues hace un momento hicimos ya el ejercicio de cómo tenemos que encontrar nuestras constantes, ya sea de gasometría o también de constantes vitales para saber cómo va a estar llegando la sangre a nuestro cerebro. Bien. Pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas me interesa mucho que se lleven esta idea a en cabeza al hospital. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ustedes no den por hecho que el paciente está bien, que no tiene ninguna hemorragia, bla, bla, bla. O sea, no, ustedes estabilizan al paciente como les mencionaba hace un momento, ven que las constantes vitales estén en un punto donde ustedes lo pueden trasladar al tomógrafo y entonces se hace el estudio. ¿Para qué? Porque imagínense que tiene un hematoma epidural y entonces ustedes no lo detectan, le empiezan a poner norepinefrina porque el paciente está hipotenso, entonces el hematoma epidural es un sangrado arterial. Si ustedes le ponen norepinefrina, van a ocasionar que este sangrado arterial se incremente, van a hacer un hematoma epidural mucho más grande y como consecuencia, pues obviamente un empeoramiento clínico mucho más rápido o súbito, que inclusive puede ocasionar que se hernie el paciente y pues que fallezca, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cautos en cuanto a este aspecto. ¿Qué otras imágenes podemos considerar? Y bueno, les vuelvo a hacer la mención de que una imagen puede evitar un error. Soy muy enfático en la parte de la tomografía de cráneo simple. Acuérdense, es una TAC simple, no tiene que ser contrastada. No hay ninguna justificación para que sea contrastada. Solamente se tomaría así si tuviéramos la idea de que pudiera ser una masa tumoral, ¿no? Pero pues bueno, estamos hablando en específico ahorita del escenario de un paciente con TCE o politraumatismo. Se tienen que tomar radiografías cervicales con la intención de ver cómo se encuentra esta área y en caso de que llegara a haber algún tipo de fractura o algo por el estilo, pues iniciar de manera oportuna el uso de un collarín rígido. Hacer un estudio FAST porque, bueno, aquellos pacientes que tienen trauma craneoencefálico no están exentos de tener un politraumatismo, entonces es importante ver que no tengan algún tipo de laceración en alguna víscera o que alguna víscera se haya roto y como consecuencia pueda tener pérdida vascular considerable y también tenemos que realizar o llevar a cabo una serie ósea en el caso de que consideremos que el paciente tiene riesgo de un politraumatismo. Vuelvo a reiterarles que la TAC idealmente se tiene que tomar dentro de la hora 0 a las 6. Ujú. No se considere ni tampoco se sugiere que se estén tomando tomografías de rutina cada 24 horas porque, pues bueno, no va a modificar propiamente el manejo ni tampoco vamos a poder eh, pues digamos que optar por utilizar una terapia con respecto a otra. Por eso vamos a hablar ahorita un poco más en respecto al monitoreo. Solo se justifica tomar el estudio de tomografía cuando nosotros consideramos que pueda necesitar alguna intervención neuroquirúrgica, es decir, ahorita de acuerdo al algoritmo que vamos a ver, vamos a mencionar cuál sería la razón por la que tomaríamos una tomografía.
que el paciente tenga un deterioro súbito, es decir, que llegue a tener datos de alguna herniación o que súbitamente también llegue a tener algún tipo de incremento de la presión intracraneal. De este modo es como nosotros podríamos sugerir o tomar la tomografía sin que francamente tengamos alguna contraindicación, nos puedan decir de forma legal que por qué le hicimos ese estudio. Bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué otros estudios van a ser necesarios durante el manejo de un paciente con trauma craneoencefálico? Bien, se los traté de separar para ver la importancia de que radica en cada uno de ellos. Entonces, la química sanguínea nos es útil porque tenemos que mantener un monitoreo estricto de la glucosa, ajá, para mantenerlo en metas de paciente crítico. Ahorita hacemos mención de los valores que se sugieren para trauma craneoencefálico. La creatinina, porque con base en ella vamos a poder o no utilizar la terapia osmolar de forma pues aguda o en dosis más altas, y sin embargo pues también si tenemos un valor muy alto de creatinina sería una contraindicación para que nosotros podamos llevar a cabo el uso de la misma. La urea, ¿por qué? Porque va a ser uno de los pilares para que nosotros podamos calcular la osmolaridad que tiene nuestro paciente a nivel sérico. Los electrolitos séricos, pues bueno, el sodio va a ser también uno de nuestros pilares para poder dar el manejo con la terapia osmolar. El potasio, ¿por qué? Porque el paciente puede llegar a tener, sí o no, modificaciones en cuanto a la cantidad de uresis. Entonces, pues bueno, es importante tener los niveles de potasio en rangos normales. El calcio, siempre nosotros somos como muy quisquillosos en la terapia con respecto al calcio, sobre todo y el iónico, porque es el que más nos habla de cómo se encuentra el funcionamiento cardíaco. Entonces, este tipo de pacientes, independientemente de que el trauma haya sido a nivel de cráneo, la verdad es que muchas veces llegan a tener como consecuencia de toda la cascada de inflamación, impacto a nivel miocárdico. Entonces, si no tenemos niveles óptimos o adecuados de calcio, no vamos a poder mantener a nuestro paciente normotenso y con buena frecuencia cardíaca. Aquí me faltó mencionar el cloro, sin embargo, es importante tomarlo en cuenta porque si es un paciente que cuando llega con nosotros está con acidosis y nosotros no llevamos a cabo una reanimación hídrica adecuada y vemos que el paciente persiste y persiste con acidosis y muchas veces utilizamos una solución que no es balanceada o que tiene una concentración alta de cloro, pues bueno, podemos llevar al paciente a un estado de acidosis metabólica hiperclorémica y entonces francamente tener ahí una cifra que nos puede estar pensando que nuestro manejo no es tan adecuado. Sin embargo, es que el cloro está alto y no nos está permitiendo volver a llenar nuestro depósito de buffers de forma adecuada. En cuanto a la biometría hemática, es importante valorar pues, la cantidad de hemoglobina que tiene nuestro paciente para ver si es candidato a una transfusión. Ahorita hacemos mención de cuáles son los valores para considerar la transfusión e igualmente las plaquetas, porque este tipo de paciente generalmente hace coagulopatías y esto nos habla también de que tenemos que hacer un monitoreo de los tiempos de coagulación. Aquí les hago mención del TP, TTPA, el INR y el fibrinógeno. Me gusta mucho hacer mención respecto a los tiempos de coagulación, como que nosotros debemos de tener ladrillos, que en este caso son plaquetas, el cemento, que en este caso serían el TP, el TTPA, y pues una buena espátula que sería el fibrinógeno, pero si alguno de estos materiales no funciona, muy probablemente la coagulación va a seguir disfuncionando. Entonces, todo paciente que tiene un traumatismo o traumatismo craneoencefálico generalmente llega a ser coagulopatía, por eso es que tenemos que ser muy estrictos en cuanto al monitoreo de estos valores. La gasometría arterial, en este caso me gustaría hacer una excepción porque si se acuerdan cuando vimos la clase de gasometría o interpretación gasométrica, hacía como referencia que solamente cuestiones respiratorias podrían justificar una gasometría arterial. Sin embargo, aquí recordando que las modificaciones en pH, PO2, PCO2 y bicarbonato pueden llegar a tener repercusión en cuanto a cómo vamos a tener un flujo sanguíneo cerebral, pues bueno, tendríamos que hacer una monitorización muy estrecha porque muchos de estos valores dependen de cómo ventilamos a nuestro paciente. Y la única forma para que nosotros podamos darnos una idea óptima de cómo estamos ventilando a nuestro paciente, pues sería con una gasometría arterial. Entonces, pues bueno, esta sería nuestra justificación. Ya hicimos mención de qué modificaciones puede hacer el pH, el PO2, el PCO2 en nuestro flujo sanguíneo cerebral. Entonces, pues bueno, no queda nada más que agregar. En cuanto al ego, los electrolitos urinarios, el ego, ustedes van a decir, ¿para qué quiere un ego? Este está loco, quiere tomarle muchos estudios nada más para saber qué tiene el paciente. Y no, si ustedes se acuerdan, hay algo que se llaman síndromes neuroendocrinos.
Y todo paciente que tiene trauma craneoencefálico tiene derecho a desarrollar un síndrome neuroendocrino. Entonces, si ustedes no tienen un estudio de base donde les diga, cuando recién llegó el paciente, le tomaste un ego y tenía esta densidad urinaria, le tomaste electrolitos urinarios y tenía tanta natriuresis, cuando ustedes empiecen a tener la sospecha de que el paciente está haciendo un síndrome neuroendocrino, realmente no lo van a poder cachar porque van a decir, no, seguramente es porque le estoy pasando hipertono, no, seguramente es porque, seguramente es porque, seguramente es porque. Entonces, generalmente nosotros buscamos como una forma ilusoria de tratar de justificar lo que le pasa al paciente. Entonces, la mejor forma en que ustedes lo pueden llegar a hacer es más objetiva tomando estos laboratorios. Les dejo aquí también la fórmula para el cálculo de la osmolaridad efectiva, que en este caso es la de 2 sodio más glucosa sobre 18. Ujú. Sin embargo, pues en el caso de estos pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, tenemos que monitorear tanto esta, que sería la efectiva, como la osmolaridad total, que lo único que tendríamos que agregar es el o la urea entre 2,8. ¿Ok? En cuanto al tratamiento, me gustó tratar de hacerlo un poco más dinámico en este apartado, entonces vamos a tener una evaluación inicial, que es lo que todos sabemos, entonces vamos a evaluar principalmente la apariencia en un paciente que tiene traumatismo craneoencefálico, porque es la parte neurológica la que más se ve afectada. Y sobre todo, recordarles que un paciente que tiene deterioro de la apariencia es un paciente que es indicativo pasar a choque. Si por alguna situación ustedes lo reaniman con cargas y el estado neurológico mejora, pues bueno, lo pueden pasar al área de hospitalización. Pero es importante que ustedes se lleven esto en la cabecita, ¿ok? Paciente con deterioro de la apariencia, directo a choque. Si por otra razón tiene algo circulatorio, muy probablemente lo puedes pasar al consultorio a valorarlo o lo pasas a una cama de hospitalización. Y en el caso respiratorio, a menos de que sea una insuficiencia respiratoria franca, pues bueno, pasaría a choque. De lo contrario, lo puedes todavía observar. La evaluación primaria, entonces recordar el ABCD e. Entonces, en el caso de la A, estaríamos hablando de dos aspectos. Mi vía aérea es permeable, no es permeable y es mantenible o no. Va a ser un paciente que generalmente va a tener un Glasgow de 8 o menos. Por lo tanto, tendríamos un no absoluto a las dos preguntas. Es decir, no está ni permeable porque muy probablemente no tenga buen manejo de las secreciones, ni tampoco está sostenible. Por consecuencia, sería un paciente candidato a intubación si no es que ya esté intubado cuando llegue con nosotros. Vamos a llevar a cabo una secuencia rápida de intubación. De esto ya vimos una clase, pero a forma rápida. Nosotros lo que haríamos es administrar medicamentos que tengan la menor afección cardiovascular en nuestro paciente, que sería algún analgésico, como puede ser el fentanilo, buprenorfina, y un hipnótico sedante, como puede ser etomidato o midazolam. ¿Ok? Si por alguna razón, a pesar de eso, el paciente, cuando nosotros tratamos de intubarlo, llega a tener algún tipo de movimiento o vemos que la glotis todavía no permite que nosotros intubemos de forma fácil, pues bueno, muy probablemente sea candidato a que administremos una dosis de relajante neuromuscular. La respiración, pues bueno, ya les mencioné, vamos a tener que dar manejo de la vía aérea, por consecuencia vamos a tener que hacer una ventilación mecánica convencional, ajá, pues, ahorita hablamos en específico de algunos parámetros que buscamos en la gasometría, pero parámetros fisiológicos. ¿Por qué? Bueno, no fisiológicos, sino los más bajitos o los más adecuados para el paciente. Es decir, si ventilamos por volumen, un volumen de 5 o 6 mililitros por kilo, un PEP en 5, ¿ok? Todas las medidas para poder dar protección a los pulmones sería lo más óptimo. En cuestión de la circulación, vamos a dar una fluidoterapia, que en este caso es si el paciente tiene, aparte del TCE, algún signo de politrauma o que esté teniendo alguna hemorragia, pues bueno, administrar las cargas necesarias para el paciente, idealmente con una solución balanceada, llámese Hartmann, llámese Salina en este aspecto, en ese orden, yo sugeriría y con toda la intención de poder mantener una presión arterial por lo menos en la percentil 50, hablando de la presión arterial media, para que indirectamente podamos darle una presión de perfusión al cerebro adecuada de acuerdo a la edad del paciente. En cuestión del déficit neurológico, pues bien, desde que llega hay que estar valorando que no dé datos clínicos de que tenga
algún signo de herniación, por lo tanto tenemos que estar checando las pupilas, la posición que llega a tener el paciente y habíamos hecho mención de que la temperatura es una de las causas que puede ocasionar ya sea vasodilatación o vasoconstricción y que también nos puede afectar para poder mantener una tensión arterial adecuada. Entonces sí hay que tener al paciente normotérmico. Y en cuanto a la exposición, pues bueno, nos podría ayudar principalmente para detectar si hay algún tipo de escalpe, si hay algún otro dato de politrauma, fracturas, como les hacía mención, algún hematoma que nos puede estar hablando de que hay alguna hemorragia interna. La evaluación secundaria sería ya hacer un examen físico mucho más dirigido, mucho más específico y dirigido a signos vitales con intención de poder ver si hay algún dato clínico de herniación o algo que nos pueda sugerir una triada de Cushing que nos hablaría de incremento en la presión intracraneal. La evaluación neurológica, que vuelvo a repetir, ver cómo se encuentran pupilas, la posición del paciente, si hay algún dato de neurona motora superior. Ujú. Ver también un sample si tenemos alguna persona que iba viajando con el individuo, con el paciente, o que haya visto el mecanismo por el cual tuvo el trauma el paciente, pues que nos especifique un poco más para nosotros ver las posibilidades de todo lo que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, como les hacía mención hace un rato, una caída desde, no sé, segundo o tercer piso, que un choque en vehículo mecánico, ¿no? Entonces, pues muy probablemente la caída de dos, tres pisos pueda lesionar mucho más al paciente, a excepción de que el paciente fuera a una alta velocidad y que fuera sin cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener en mente preguntar todas estas posibilidades. Con respecto a los paraclínicos, hicimos énfasis en los laboratorios que tendríamos que tomarle a nuestro paciente y la neuroimagen, que es muy importante, la TAC. Si ustedes han leído el tercer consenso de el manejo del paciente con lesión cerebral severa, nos pone en negro el apartado de lo que son la asistencia básica. Entonces lo vamos a ir abordando de esa misma manera. Entonces la asistencia básica implica que estas tres diapositivas que siguen, a todo paciente que tenga el diagnóstico de trauma craneoencefálico, se lo vamos a dar, sí o sí. Ok, entonces, como dijimos, vamos a llegar a nuestro, pues va a llegar nuestro paciente, lo vamos a estabilizar lo mejor que podamos, le vamos a tomar la TAC. Hacemos la TAC, vemos cómo se encuentra el paciente y vemos si tiene alguna indicación de pasar de forma urgente a quirófano. ¿Cuáles serían motivos de urgencia para pasar a quirófano? Un hematoma epidural, que tenga una hemorragia subaracnoidea, pues bastante considerable que pueda llegar a estar eh, comprimiendo el encéfalo o desviándolo de la línea media. O que haya algún tipo de fractura hundida. ¿Por qué? Porque las esquirlas que llega a tener el hueso o los fragmentos se pueden llegar a enterrar en el parénquima y causar mucho más lesión o más sangrado, o se llegan a enterrar en lo que son las meninges y como consecuencia también hay mucho más sangrado. Si pasa quirófano, es muy probable que nosotros tengamos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Necesito monitorar la presión intracraneal, ponme un catéter. Pero la verdad es que actualmente esta práctica ha ido mucho en descenso, entonces, pues bueno, se habrán dado cuenta que últimamente amamos mucho el ultrasonido, entonces podemos hacer una estimación de la presión intracraneal por medio de la medición de algo que se llama vaina del nervio óptico. Entonces, nosotros podemos hacer la medición y con esta medición tratar, bueno, ver qué diámetro tiene, que son los valores que tenemos del lado izquierdo de esta tablita, lo multiplicamos de acuerdo a la fórmula que se encuentra aquí arriba y nos va a dar una estimación de la presión intracraneal que tenemos en ese momento con los pacientes. Generalmente cuando nosotros tenemos eh, pues un diámetro de la vaina mayor de 4, estamos considerando que el paciente está en riesgo de tener hipertensión intracraneal y como consecuencia se sugiere que podamos iniciar un tratamiento de primera línea. Si ya instauramos todos los que vamos a ver ahorita y no tenemos una mejoría. En cuanto a la sedación, es importante que nosotros mantengamos un esquema de sedación y analgesia óptimo en el paciente y como ustedes se pueden dar cuenta, solo hablamos de sedación y analgesia. No en todos los pacientes vamos a utilizar un relajante neuromuscular. Va a tener algunas indicaciones muy en específico. Vamos a estar valorando esta parte de la analgesia y la sedación con algunas escalas en particular. Más o menos en 2022 salió un consenso para que nosotros podamos monitorear la sedación y analgesia que tiene nuestro paciente y sugiere que se utilice la escala de RASS y de FLAC. La de FLAC es para dolor, la de RASS es para sedación. Si por alguna situación
tuviéramos mucha suerte o la posibilidad de utilizar algún tipo de monitoreo mucho más específico, podríamos utilizar un monitor BIS, que es algo así como un pulsioxímetro que se pone en la cabeza y que nos ayuda a hacer una valoración del 0 a 100, donde el 0 es que el paciente está muy dormido, casi muerto, más bien dicho, en coma, hasta 100, que es que está totalmente despierto. Y lo óptimo sería que tuviéramos un valor de BIS de entre 40 y 60. Con respecto a la ventilación mecánica, debemos de mantener unos valores en gasometría con un PCO2 cercano a 35, idealmente entre 32 y 35 milímetros de mercurio, una presión parcial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio, pero menor de 100. ¿Por qué menor de 100? Porque si está por arriba de 100, estaríamos saturando de forma continua en 100%, y les había hecho referencia de que eso no era adecuado. La saturación habrá que mantenerla por medio de pulsioximetría entre 92 y 98%. ¿Qué parámetros debemos mantener? Pues parámetros de protección pulmonar, es decir, una PEP adecuada, que en este caso es de 5 hacia arriba para evitar que tengamos atelectotrauma, un volumen tidal adecuado para nuestro paciente. Les hacía mención hace un ratito, de 4 a 6 mililitros por kilo sería lo mejor. El fío mínimo que necesitemos para mantener esta saturación que les estoy mostrando aquí, y la frecuencia respiratoria, idealmente en la percentil 50 para la edad del paciente. Sin embargo, podemos incrementarlo un poco, quizás entre la 50 y 90, con la intención de poder mantener la presión de CO2 cercana a 35, como les hacía mención. Un paréntesis muy importante es que el PEP sí lo tenemos que subir con cuidado, porque los incrementos de PEP incrementan la presión intracraneal y esto puede hacer u ocasionar que tengamos algunas crisis de presión intracraneal. Entonces sí hay que hacerlo con mucho cuidado. En cuestión de la temperatura, se sugiere que nuestro paciente esté normotérmico, es decir, que esté la temperatura por debajo de 38 grados y por arriba de 36,5. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues con los antipiréticos que tengamos a la mano, sea paracetamol, sea ibuprofeno, diclofenaco, metamizol. Si se llega a administrar metamizol, únicamente recordar que este medicamento se administra de forma lenta y diluida para que evitemos los efectos adversos que puede llegar a tener. Ajá, como sería en este caso la hipotensión. La segunda parte de la atención básica sería asegurar la euvolemia. Entonces, aquí me importa hacer mucho énfasis en qué vamos a valorar. Uno, si tenemos un catéter venoso central, tendríamos que valorar la presión venosa central. Los valores ideales para esta situación serían entre 4 y 10 milímetros de mercurio, que más o menos serían entre 3 a 8 centímetros de agua. Vamos a vigilar la diuresis horaria, esto con la intención de que si el paciente de repente se pueda llegar a comportar como un síndrome neuroendocrino, lo podamos detectar, o en su defecto, si llegáramos a tener mucha restricción hídrica, poderlo detectar de igual manera. El balance hídrico también va a ser muy importante tenerlo cuando menos cada 2 horas o al menos una vez por turno. Vamos a realizar una restricción hídrica en este tipo de pacientes del 75%, dado que los estudios sugieren que con el 75% del Holiday Cigar podemos mantener un estado de euvolemia persistente. Vamos a buscar que nuestra diuresis horaria esté por arriba de 1 mililitro, pero por debajo de 4. Y para las soluciones de mantenimiento, forzosamente tenemos que utilizar soluciones balanceadas. Como les hacía mención hace un rato, son opciones Hartmann, Ringer lactato, la solución salina y la solución mixta. En el caso de la hemoglobina, se sugiere por parte de la guía tener una hemoglobina mayor de 7, y valores mayores solamente se van a, pues, buscar obtener siempre y cuando el estado clínico de nuestro paciente lo amerite. ¿Cuándo sería esta situación? Que el paciente persista con una presión parcial de oxígeno bajita, que la saturación no se logre con parámetros, digamos, bajos e intermedios del ventilador mecánico. Entonces, bueno, bajo esa premisa podríamos hacer la transfusión de concentrados eritrocitarios para obtener una hemoglobina quizás entre 9, 10 gramos sobre decilitro. En cuanto a la coagulopatía, el control de plaquetas, como hace un ratito les especifiqué, de tiempos de coagulación y fibrinógeno. ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Primero, pues cuidar que nuestras plaquetas no estén por debajo de 100,000 plaquetas. En el caso de los tiempos de coagulación,
el INR que no esté por arriba de 1.2 y que el TTPA no sea mayor de 36. Si por alguna situación nosotros tenemos plaquetas por debajo de 100.000, tenemos que transfundir un concentrado eritrocitario. El INR o el TTPA por arriba de los valores que acabo de mencionar serían una justificación para que nosotros administremos un plasma fresco congelado, ¿ok? Y hay que tener cuidado en cuanto a la administración de estos hemoderivados porque en muchas ocasiones si nosotros administramos de forma abrupta muchos plasmas frescos o muchos crioprecipitados, podemos ocasionar que haya una remisión en la fibrinólisis y esto va a empeorar la coagulopatía. Entonces, tampoco es como le voy a transfundir porque yo creo que le hace falta. O sea, no, hay que justificar el transfundir a nuestro paciente. Y la posición neutra de la cabeza y a 30 grados va a ser con la intención de favorecer el flujo de líquido cefalorraquídeo. Yo creo que es una de las medidas más fáciles a tomar, pero es muy importante porque nos puede ayudar bastante a poder evitar estos eventos de incrementos de la presión intracraneal. De acuerdo a la literatura, se sugiere que no sea más allá de 30 grados la cabecera, porque en vez de favorecer el flujo de líquido cefalorraquídeo y hacer una disminución en la presión intracraneal, es probable que podamos llegar a tener inclusive un incremento o una disminución del flujo sanguíneo cerebral. En cuanto al monitoreo de un electroencefalograma continuo, lo manejan como una atención básica, pero eso va a depender de la disponibilidad del dispositivo y de que se esté utilizando o no un relajante neuromuscular, que como les había hecho énfasis hace un rato, no necesariamente en todos los pacientes se tiene que utilizar. El uso de antiepilépticos, pues no hay una evidencia que sugiera que se utilice levetiracetam sobre fenitoína o fenitoína sobre levetiracetam. Tampoco hay algún estudio que nos diga que el hecho de que nosotros administremos levetiracetam o fenitoína durante la fase aguda del trauma evite que posteriormente tengan eventos convulsivos, pero nos puede ayudar a que no tengamos las lesiones asociadas a las convulsiones durante el estado crítico del paciente. Sobre todo, ¿por qué? Porque los eventos convulsivos van a ocasionar mayor muerte celular, mayor edema y entonces pues muy probablemente más morbilidad. Entonces pues hay que cuidar ese aspecto. Solo hacían mención de que el levetiracetam quizás es un poco más fácil de administrar porque aunque se administre rápido, se administre lento, es poco probable que nos dé alguna arritmia a diferencia de la fenitoína que esta sí la puede hacer. En el caso del inicio de la nutrición, se sugiere que sea temprano, en este caso, pues antes de las 72 horas de estancia en la terapia intensiva o en el hospital. Y en caso que nos tardemos más de 5 días, ir planeando la posibilidad de utilizar una nutrición parenteral. Eso sí, hay que tener cuidado en cuanto a la colocación, por ejemplo, de sondas nasogástricas u orogástricas para la nutrición enteral, porque muchas veces los pacientes pueden llegar a tener una fractura de base de cráneo y como consecuencia podemos llevar a cabo alguna lesión en donde se encuentre esa fractura por tratar de meter una sonda rígida como sería la de la nasogástrica, ¿no? En cuanto a la glucosa, les hacía mención que el paciente crítico actualmente se sugiere que los valores se pueden mantener hasta entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro, no rebasar los 180, porque hay que acordarnos que ese es el umbral renal. Como consecuencia podemos empezar a tener glucosuria y la glucosuria precipita que tengamos una diuresis osmótica. Entonces hay riesgo de que el paciente si percibe esto, empiece a orinar más allá de las metas que habíamos mencionado, es decir, entre 1 y 4 mililitros por kilo por hora y se deshidrate. Entonces, por eso hay que cuidar mucho la glucosa sérica. La tensión básica quedaría prácticamente hasta ahí y no se alinea. Bien, entonces, de acuerdo a las guías, se sugiere que nosotros hagamos un tratamiento con base en diferentes vías. Todas van encaminadas en tratar de evitar la lesión a nivel cerebral. Sin embargo, pues bueno, es algo que nosotros tenemos que integrar para poder ayudar lo mejor posible a nuestro paciente. Entonces, la que más se sugiere es la vía de la presión intracraneal, con la intención de mantener una presión intracraneal dentro de metas que serían por debajo de 20 milímetros de mercurio. Les puse aquí en rojo, o en un cuadrito en rojo, lo del drenaje de líquido cefalorraquídeo, porque también les había hecho mención de que ya se está disminuyendo mucho la práctica de utilizar drenajes ventriculares externos. Entonces, pues es un poco difícil poder hacer la medición específico de este valor.
Sin embargo, pues bueno, hay que contemplarlo como una posibilidad. ¿Por qué? Porque podemos hacer un drenaje desde este dispositivo. Generalmente la literatura dice que se puede hacer un drenaje de entre 2 y 10 mililitros con la intención de poder hacer una disminución aguda de la presión intracraneal. Sin embargo, como les dije hace un momento, es aguda. Es decir, no es una terapia que vaya a durarles mucho tiempo, solamente es como una medida de auxilio. ¿Ok? Y esta medida de auxilio se encuentra tanto en esta vía como en la parte de la vía de la herniación. El caminito dice, ok, hiciste el drenaje de líquido cefalorraquídeo, ya no subió la presión arterial, digo, la presión intracraneal, ahí te mantienes. Sigue en incremento la presión intracraneal, entonces el siguiente paso es administrar bolo de sodio hipertónico o manitol y o infusión de sodio hipertónico. El manitol no se pone en infusión, ¿ok? Entonces, aquí les pongo cómo será la administración de uno u otro. Ahorita también más adelante les voy a mostrar algunos artículos que si les quieren tomar captura de pantalla yo creo que sería muy bien porque así ustedes pueden buscar los datos donde se sugiere cuál de los dos es más efectivo, que en general ningún artículo dice que uno esté sobre de otro, pero han hecho algunos estudios en cuanto al tiempo de duración del efecto que puedan tener uno con respecto al otro. Entonces, el sodio hipertónico, la literatura actual dice que se puede utilizar bolos desde 2 hasta 5 mililitros por kilo y la dosis máxima, de acuerdo a la Academia Americana, son 150 mililitros. Cuando hice la clase de electrolitos, se hacía mención de que los volúmenes máximos que se podrían llegar a utilizar, inclusive son hasta 250 de acuerdo a la Academia Europea, pero bueno, este estudio es americano, por lo tanto utilizaban este valor como máximo. La cantidad máxima de dosis que podemos administrar van a ser 3, es decir, un total de 450 mililitros. Cuando ustedes administran un bolo de concentrado de sodio de 2 a 3 mililitros por kilo, más o menos tendrían que considerar que la modificación en los electrolitos séricos, en específico del sodio, va a ser de 2 a 3 mil equivalentes por litro. Entonces, si ustedes llegaran a administrar tres bolos de 150 mililitros o bueno, de 2 mililitros por kilo, más o menos harían un incremento en el sodio sérico de hasta 6.000 equivalentes por litro. La infusión que estaríamos administrando va desde 0,1 hasta 1 mililitro por kilo hora y nuestra meta en cuestión del sodio sérico va a ser más de 145, pero idealmente menos de 160 mil equivalentes por litro. También tenemos otra meta que considerar aquí, que es una osmolaridad entre 360, máximo 360 miliosmoles. Esta osmolaridad sería con respecto a la osmolaridad total, es decir, la fórmula que les hacía mención que considera sodio, glucosa y urea. El manitol que vamos a estar administrando es manitol al 20%. Los bolos que se sugieren son de 0,5 hasta 1 gramo por kilo y la dosis máxima que deberíamos administrar de manitol es de 75 gramos. La cantidad de dosis máximas que vamos a administrar son 3 y vamos a tener algunas indicaciones que nos pueden contraindicar, bueno, algunas situaciones que nos pueden contraindicar el uso de manitol, como que tengamos una lesión renal aguda, que tengamos edema pulmonar o la posibilidad de que nuestro paciente pueda hacer un edema cerebral de rebote ante el edema ya preexistente que tenemos. Algunas contraindicaciones que tendríamos para la administración de sodio hipertónico es una trombocitopenia por debajo de 100.000 plaquetas, un INR mayor de 1,4 y les hacía mención hace rato que les decía de los laboratorios, una creatinina mayor al doble del valor basal también sería una contraindicación para utilizar sodio hipertónico porque puede empeorar todavía más el funcionamiento renal. ¿Cuándo vamos a poder administrar sodio hipertónico y cuándo vamos a poder administrar manitol? El manitol es el que yo les sugeriría que tengamos más cuidado porque una vez que tenemos una osmolaridad de entre 310, 320, habrá que utilizarlo con más cuidado, porque la literatura sugiere que no se administre cuando nuestra osmolaridad supere 320. Es decir, cuando nuestro sodio ya está muy cerquita al 160, ya prácticamente es imposible utilizar el manitol. Solo que nuestro paciente obviamente tenga muchas posibilidades de morirse, entonces estaría sobre el riesgo utilizar el manitol, pero solamente bajo esa premisa. Si nuestro paciente está estable con el uso del sodio hipertónico y vemos que tiene una buena respuesta, podemos continuar administrando los bolos de sodio hipertónico o incrementar la velocidad de la infusión.
Pero, pues bueno, como les digo, tendríamos que poner la vida del paciente sobre las indicaciones y contraindicaciones de ambos medicamentos. Ok, en cuestión de los ajustes a la sedación, ustedes iniciarían una infusión tanto de sedante, como puede ser en este caso el midazolam, de acuerdo a lo que les había sugerido hace un ratito, o de algún otro tipo de hipnótico sedante. En el caso del midazolam, se harían incrementos en la velocidad de infusión con la intención de poder mejorar la sedación que tenga nuestro paciente. Idealmente, nosotros vamos a utilizar valores entre 200 y 1000 microgramos por kilo hora. Sin embargo, hay estudios que describen una dosis de hasta 2000 microgramos por hora. Sí, también la literatura, tanto de sedación como analgesia, no sugiere que se administren bolos de la sedación por el riesgo de que ocasionen hipotensión y como consecuencia hipoperfusión cerebral. Entonces, sí los invito a que no utilicemos bolos de forma aguda. Otra opción que tenemos sería una infusión de propofol, que en este caso podemos iniciar una infusión entre de 1 a 4 miligramos por kilo hora, no utilizar tampoco bolos. Lo que se sugiere con respecto al propofol es que niños que estén por debajo de 12 años no tienen la indicación de su uso por parte de la FDA. Sin embargo, pues bueno, a veces por las necesidades de los hospitales, ¿no? Que no tenemos tantos sedantes, se ha tenido que utilizar, entonces se sugiere que se usen por 24, máximo 48 horas por el riesgo de que hagan una acidosis metabólica como consecuencia del fármaco, una reacción anafilactoide o puedan hacer una elevación de las enzimas pancreáticas. La dosis más alta que se ha estudiado es de 6 miligramos kilo hora, sin embargo, esta se asocia mucho más a que tengamos estos efectos adversos que les hacía mención. Con respecto a digo, a la analgesia, el ideal sería fentanilo, igual no se utilizarían bolos, la infusión ideal sería de 1 a 3 microgramos kilogramo hora y la dosis máxima de 5 microgramos kilogramo hora. Generalmente el fentanilo no tiene muchos efectos adversos, sin embargo, a veces es un poco difícil poderlo conseguir porque se necesitan en este momento algunas recetas especiales para poderlo solicitar en la farmacia. La buprenorfina quizás sería el opioide más fácil a conseguir. Igual no se sugiere que se hagan administración de bolos. La infusión sería de 1 a 10 microgramos kilogramo día. Acuérdense, es microgramos kilogramo día. A diferencia de todas las demás que mencionamos, es el único que se usa la dosis para todo el día. ¿Ok? Y la dosis máxima que utilizaríamos son 12 microgramos kilogramo día. Ahora, seguimos con el esquema que tenemos del lado izquierdo y dice, ok. Me brinqué esta parte aquí de lo del sodio hipertónico hacia el ajuste de la sedación analgesia, pero es lo mismo, ¿no? Vemos si una vez que nosotros administramos el bolo y la infusión de sodio hipertónico, no hay incrementos de la PIC, ok, nos quedamos ahí. Hay incrementos de la PIC, ok, vamos a hacer el ajuste de la sedación y la analgesia. Ya hicimos el ajuste de la sedación y la analgesia, no hay incrementos de la PIC, nos quedamos ahí. Sigue habiendo incrementos de la PIC, entonces nos vamos al siguiente paso, que sería el uso de relajantes neuromusculares. El relajante neuromuscular que más se utiliza es el becuronio y se sugiere en una dosis de infusión de 50 a 100 microgramos kilogramo hora y una dosis máxima de 150 microgramos kilogramo hora. Es importante mencionar que tampoco se debe utilizar bolos con este medicamento ante el riesgo de hipotensión y es el medicamento dentro de los relajantes musculares que más se sugiere para este tipo de patologías porque es el que más tiempo de efecto tiene. A diferencia de, por ejemplo, el rocuronio o el cisatracurio, que el tiempo de vida media que tienen son más cortas, esos dos nos sirven mucho más para lo que es la secuencia rápida de intubación, sobre todo el rocuronio. Bien, ahora volvemos al esquema. Administramos la relajación neuromuscular. Con eso se mantiene ya la PIC estable. Pues bueno, en este caso ya no hay incremento, pues nos quedamos ahí. Pero sigue habiendo incrementos, entonces podemos llegar a utilizar una dosis adicional de terapia osmolar. Con una dosis adicional me referiría a un bolo o podemos hacer un incremento en la velocidad de infusión de ya el hipertón que tenemos ahorita. Es decir, estamos pasando el hipertón a una dosis de 0,1 mililitro kilo hora, lo subimos a 0,2. Vemos que no sube, entonces quizás lo ponemos a 0,4. Vemos que sigue subiendo a pesar de eso, nos vamos a 0,5. Pero es importante que ustedes conforme van incrementando la terapia osmolar, también vayan monitoreando cómo se encuentra el sodio sérico. ¿Por qué? Porque si ustedes se van hasta el tope de la velocidad de la terapia osmolar y de repente, de golpe, le suben de 140 a 160 el sodio sérico, pues tampoco le van a ayudar mucho al paciente. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar
que estas modificaciones en la osmolaridad sérica con respecto a la osmolaridad de las neuronas ocasionen lisis de las neuronas. Entonces, pues no se trata tampoco de, por ser agresivos, terminar de amolar el padecimiento del paciente. Si a pesar de todas estas modificaciones, nuestro tratamiento no tiene eficacia, tendríamos que pasar a las terapias de segunda línea. Pero antes de pasar a explicar las terapias de segunda línea muy superficialmente, vamos a ver las otras dos vías que nos interesan. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Entonces, pasaríamos a la sección de los artículos que les hacía mención. Entonces, bien, ese es un artículo pues realmente actual, es más o menos del 2023. Lo hicieron los chinos y lo que me interesa nada más que ustedes se queden es con la parte de la conclusión, donde dicen que ambos, tanto el concentrado de sodio como el manitol, tienen efectividad para reducir la presión intracraneal. Sin embargo, el concentrado de sodio, el 3%, tiene una duración más sustancial en cuanto a la reducción de la presión intracraneal. Se refieren principalmente al tiempo de duración y comentaban que más o menos dura 2 horas el tiempo de efecto de un bolo de concentrado de sodio con respecto al tiempo que dura el manitol, que en este caso son entre 30 a 40 minutos. Pero también hicieron otros estudios donde refieren que el manitol depende del tiempo en que se administre para que pues dure más tiempo. Es decir, si se administra, por ejemplo, en 30 minutos el manitol, dura hasta alrededor de 90 minutos, que sería 1 hora y media. Aquí otro estudio donde dicen que ambos son pues igual de eficaces, sin embargo, pues que no pueden hacer una recomendación de uno sobre otro y se tienen que hacer más estudios para poder hacer como un estudio más crítico al respecto de cuál es más eficaz. Y este último también menciona que antes muchos de los estudios decían que pues el manitol estaba sobre el hipertón, algunos otros decían que el hipertón sobre el manitol. Entonces, pues bueno, lo ideal es que sigamos haciendo este tipo de investigaciones y igualmente aquí dice que no hay ninguna diferencia entre el uso de uno con respecto al otro y que tampoco hay como francamente una evidencia de que haya un incremento de rebote de la presión intracraneal por parte del manitol posterior a que se administra como anteriormente se creía. De acuerdo al uso de relajantes neuromusculares, la misma guía que esa es la que está fundamentando toda la clase, dice que no siempre se está indicado el uso de relajantes neuromusculares y que idealmente se van a utilizar cuando los pacientes, a pesar de que se ha utilizado una dosis adecuada de sedación, no se mantiene en el rango pues, de hipnosis al paciente que uno desearía. Entonces, pues bueno, puede haber desacoplamiento con el ventilador o incrementos de la presión intracraneal por el hecho de que pueda llegar a presentar eventos de tos y náusea. Entonces, pues se utilizan los relajantes neuromusculares para poder optimizar la perfusión cerebral. Con respecto a la vía de presión de perfusión cerebral, vamos a tener que lo ideal es que mantengamos una presión de perfusión cerebral de acuerdo al grupo etario. Como umbral, la guía nos sugiere que sea un valor de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, va a depender también del grupo etario. En este caso, la guía se basa principalmente en pacientes pediátricos, entonces son grupos desde 0 a 5 años hasta 6 a 17. Sin embargo, en los casos de los adultos sí cambia un poquito porque el umbral va a ser de 50. ¿Cómo vamos a hacer un cálculo de la presión de perfusión cerebral? Pues bien, va a ser la presión arterial media menos la presión intracraneal medida o estimada. Entonces, con eso nosotros podríamos orientar más o menos en cuánto está nuestra presión de perfusión de acuerdo a la edad. Hay que hacer una valoración de la volemia nuevamente, entonces vamos a valorar nuestra presión venosa central que tenemos. Nosotros en la terapia pues utilizamos ya mucho el eco, entonces la posibilidad de hacer una distensibilidad de vena cava, la saturación de oxígeno de la gasometría venosa central, déficit de base para saber si el paciente puede tener algún grado de deshidratación, la diuresis horaria, les hacía mención de que el paciente se puede comportar como una diabetes insípida o como un SIAT. Entonces puede ser que la cantidad de uresis que tiene el paciente con respecto a la introducción de líquidos que nosotros hacemos no sean equiparables y como consecuencia el paciente puede estarse edematizando o puede estar teniendo mayores pérdidas. Entonces en este caso nuestro paciente tiene riesgo de hipovolemia. Y checar el balance hídrico, que es lo que más nos importa. Y el balance hídrico, acuérdense que nosotros siempre lo solicitamos sin pérdidas insensibles.
En el caso de una infusión de vasopresores para mantener una TA al menos en la percentil 50, que esto nos garantizaría o nos favorecería que la presión de perfusión cerebral se mantenga en rangos normales, vamos a preferir la vasopresina sobre la norepinefrina por el efecto que tiene a nivel del factor 7 de la coagulación. Les había hecho mención también que todo paciente con trauma craneoencefálico hace coagulopatía. Entonces, si ustedes recuerdan las vías de la coagulación, el factor 7 junto con el factor tisular son los que inician toda la cascada. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con trauma craneoencefálico donde la inflamación del encéfalo, en específico de la neurohipófisis, no esté produciendo una cantidad suficiente de vasopresina, podemos llegar a tener la disminución del estímulo de esta hormona a este factor 7 y como consecuencia mayor posibilidades de coagulopatía. Entonces, lo que se sugiere es que se utilice la vasopresina para tener o continuar con el estímulo de esta hormona sobre el factor 7 y no se vea tan afectada la coagulopatía. Secundariamente podemos utilizar la norepinefrina y las dosis que sugerimos son estas que están aquí en el cuadrito amarillo. En caso de que llegáramos a utilizar una dosis alta de vasopresor, y con dosis alta de vasopresor me refiero a literalmente alcanzar punto .3 o punto .4 de norepinefrina y vasopresina en punto .202 unidades kilo minuto, necesitamos forzosamente un inotrópico y el inotrópico que más nos convence es la adrenalina en dosis entre punto .05 a punto .1. ¿Por qué motivo? Porque está bien que estemos viendo trauma craneoencefálico, pero no es lo único que tenemos que ver, también tenemos que ver por el resto de los órganos. Y si ustedes le ponen mucha poscarga o mucha resistencia al corazón cuando late para poder mantener una buena TA, va a llegar un punto en el cual el corazón se va a cansar y ya no va a poder sacar la cantidad de sangre que nosotros deseamos. Entonces, como consecuencia, nos es favorable poder poner un inotrópico. Y en el caso del sodio hipertónico, pues bueno, vamos a utilizar el bolo como ya habíamos hecho mención, de 2 a 5 mililitros por kilo dosis con una dosis máxima de 150 mililitros. En este caso, la interpretación de la vía es, ok, tienes una presión de perfusión cerebral inicial, tienes que empezar a darle manejo, entonces dices, la presión de perfusión baja, entonces confirmo que mi estado de volemia esté bien. A pesar de que confirmé mi estado de volemia sigue bajando, inicio un vasopresor. A pesar de eso sigue bajando, entonces doy sodio hipertónico. Si a pesar de eso no mejora la presión de perfusión cerebral, entonces vamos a considerar que es un fracaso a la terapia. ¿Ok? Y tendríamos que irnos a la terapia de segunda línea. Aquí les pongo algunos artículos respecto al uso de vasopresina como un vasopresor para favorecer o mejorar la presión de perfusión cerebral, que desde el 2013 ya hay algunos estudios preliminares donde sugieren que es una alternativa segura y efectiva para manejar la presión de perfusión cerebral en aquellos pacientes que tienen un trauma craneoencefálico severo. Tenemos aquí otro estudio que también nos comenta que, bueno, no tenemos ningún, bueno, se creía antes que la misma vasopresina podía llegar a ocasionar edema cerebral por las características que tiene. Si se acuerdan, su otro nombre es la hormona antidiurética. Entonces pensaban que retenía líquidos, esta retención de líquidos ocasionaba mayor edema y que obviamente, así como en el cuerpo, causaba edema cerebral. Este estudio también desmiente en este aspecto y dice que no hay ningún retraso en cuanto a la resolución del edema cerebral y que tampoco ocasiona algún otro tipo de afección, ajá, que pueda contraindicarlo con respecto a lo que son las catecolaminas. Y por último, una guía que no está propiamente dirigida hacia lo que es el traumatismo craneoencefálico, pero que sí tiene que ver con el trauma y con un sangrado mayor. Acuérdense que estamos hablando de pacientes que puedan tener no solo TCE, sino también politrauma y pueden tener como consecuencia, pues, coagulopatía. Entonces, esta guía sugiere que se pueda utilizar la vasopresina con la intención de utilizar una menor cantidad de concentrados, tanto eritrocitarios, plaquetarios y plasma fresco, por el efecto que les mencionaba respecto a la activación del factor 7. Y también el hecho de que tiene un cierto efecto de retención hídrica puede favorecer que se utilicen menor cantidad de cargas. Entonces, pues podría ser algo que podemos utilizar poco a poco en el grupo pediátrico. No hay tantos estudios, entonces yo creo que vale la pena que pues indaguemos por ahí. Con respecto a la vía de la herniación, tenemos únicamente que ver signos y síntomas de herniación, que en este caso son que hay alguna alteración en cuanto al diámetro pupilar, que podamos llegar a tener datos clínicos con respecto a la tríada de Cushing, como pueda ser la hipertensión arterial, bradicardia o alguna posición de extensión que nos pueda hablar de descerebración o de curticación.
Ok, todos estos datos nos pueden orientar también para ver si podemos tener la posibilidad de alguna herniación cerebral. Ajá, aquí les menciono algunas de las que normalmente consideramos. En este dibujito a veces tiene como nombres diferentes porque la verdad es que hay mucha, eh, bueno, cierto grado como de diferencia en cuanto a la nomenclatura de las hernias, entonces que dicen que es la del cíngulo, que la subfalcina, que diencefálica, bla, 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 bla. Entonces, pues bueno, nada más es un ejemplo, pero si lo gustan buscar, si tienen algunos nombres un poquito diferentes. Entonces, bueno, nos puede orientar con base en qué tan cercana al mesencéfalo, al puente o a la médula oblonga esté la herniación, nos va a dar modificaciones en cuanto al patrón respiratorio, el patrón cardíaco y las características de las pupilas. ¿Qué vamos a hacer como tratamiento de emergencia para la herniación? Es algo que preguntaban hace un momento. Entonces, la hiperventilación no tal cual es profiláctica. En este caso, la hiperventilación ya es para dar tratamiento. Entonces, daríamos una hiperventilación con la bolsa, en este caso con el ambú, ¿ok? Con la intención de tratar de barrer la mayor cantidad de CO2 en nuestro paciente y que esto disminuye el flujo sanguíneo al cerebro y disminuye el edema que llegue a tener. Si se acuerdan, de acuerdo a la fisiología cerebral, y por eso me es muy importante que ustedes entiendan ese aspecto, el uso del FIO al 100% ocasionaría que el paciente tenga una PO2 alta y como consecuencia también vasoconstricción. Abrir el drenaje ventricular externo, que era lo que les mencionaba que tenían en común esta vía de la herniación y la vía de la presión intracraneal. Y siempre que tengamos un paciente con datos de herniación, va a ser una indicación de tomar una tomografía de cráneo urgente. Que en este caso también les he dicho mención en la parte de la toma de tomografías que la justificación para nosotros tomar un ATAC después del inicial es que nuestro paciente tuviera un deterioro clínico súbito y generalmente cuando el paciente tiene una herniación, tiene un deterioro clínico súbito. Entonces, se justifica. Entonces, vamos a hacer la tomografía, vemos las características de la tomografía y si tiene alguna indicación quirúrgica, se hace. Si no tiene ninguna indicación quirúrgica, entonces significa que nuestras terapias de primera línea han estado fracasando y como consecuencia nos vamos a tener que ir a las terapias de segunda línea. Ok, las terapias de segunda línea me interesa que ustedes conozcan que existen. No voy a ahondar mucho en ellas porque son terapias que generalmente tenemos que llevar a cabo en la UTI porque necesitan un monitoreo muy estricto. Ajá, son terapias que pues realmente son patadas de ahogado porque muchas de ellas ni siquiera tienen una evidencia de que francamente nos vaya a ayudar. Las terapias de primera línea, pues como en todas las patologías, son las que ya tenemos una evidencia científica que dicen, ¿sabes qué? Si lo haces, sí le das un beneficio al paciente, pero en este caso tenemos muchos riesgos de complicaciones, entonces sí hay que ser muy cautos en qué pacientes los vamos a realizar y en qué pacientes no. Entonces, bueno, regresamos a la parte de que se hizo la tomografía porque a pesar de las medidas de primera línea no funcionaron, entonces hacemos la TAC, verificamos si el paciente tiene alguna indicación de que pasa a quirófano, si sí, pues bueno, pasa a quirófano, muy probablemente quiten el sangrado, la hemorragia que encontraron, el hematoma y posterior a eso se tiene que dejar una craniectomía. En caso de que el paciente no sea candidato a que se lleve a quirófano, pues bueno, tenemos varias opciones, como puede ser la infusión de barbitúricos, que en este caso empezaríamos una infusión con tiopental. Aquí sí estaría indicada la hipotermia moderada, que va de, como menciona aquí, 32 a 34 grados centígrados. La hiperventilación sostenida, pero esta se sugiere que sea posterior a 24 horas de que se inició el manejo en los pacientes. Antes no se sugiere porque es una terapia agotable. ¿Qué significa esto? Que si ustedes utilizan hiperventilación antes de las 24 horas de que llegó el paciente, generalmente cuando la quieran volver a utilizar ya no va a funcionar. Y lo último sería utilizar los niveles más altos de terapia osmolar. Es decir, yo les sugerí que utilizáramos bolos de 2 a 5, entonces vamos a utilizar solo bolos de 5 mililitros por kilo y la terapia en infusión se va a estar administrando a 1 mililitro por hora e inclusive alguna literatura dice que nos podemos subir hasta 2 mililitros por kilo hora del concentrado de sodio al 3%. Cuando nosotros llegamos a este rubro, tenemos que incrementar nuestro neuromonitoreo a cuestiones más avanzadas. Por eso les mencionaba que en pediatría no se tiene que preocupar por este aspecto. ¿Ok? Solamente saber que existen y pues idealmente si ustedes están viendo que el paciente empeora a pesar de que dieron las terapias de primera línea, sí buscar el traslado para una unidad de terapia intensiva. Entonces, ¿qué monitoreo vamos a tener? O sí, ya un electrocardiograma
encefalograma, perdón, continuo, un ecodoppler transcraneal. Vamos a estar tomando índices de reactividad de presión también con el Doppler transcraneal y vamos a estar vigilando cómo se encuentra el flujo sanguíneo cerebral. Para esto muchas veces se utiliza un catéter en el bulbo de la yugular, que pues por eso les menciono que es una terapia como más específica, quizás es quisquillosa. Entonces, nada más tienen que saber que existen, pero no se metan más allá de eso. En cuanto al destete de las terapias, va a depender de varios aspectos. Primero, ¿qué gravedad de edema llegó a tener el paciente? La intensidad que necesitamos de las terapias, es decir, no es lo mismo que utilizáramos una infusión quizás de becuronio a 50 que una infusión a 100 o a 150 o que tuviéramos que utilizar la terapia osmolar en 0,1 o hasta 1 mililitro por kilo hora. Ajá, o que hubiéramos tenido que pasar 10 bolos de hipertón porque el paciente no lograba la osmolaridad que nosotros teníamos como meta. Entonces, por eso enfatizo en la parte de la intensidad de las terapias. Y el retiro va a ser en un orden inverso. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Si nosotros llegamos a una terapia de primera línea, teníamos que llegar a un punto de estabilidad. Si este punto de estabilidad se mantiene por lo menos 12 horas, a partir de ahí podríamos empezar a hacer una disminución, pues paulatina de la última terapia que instauramos. Por ejemplo, la última terapia que utilizamos fue una terapia de infusión de osmol, bueno, de concentrado de sodio. Lo subimos desde 0,8 a 1 mililitro por kilo hora. Una vez que lo subimos a 1 mililitro por kilo hora, se mantuvo estable el paciente, entonces 12 horas con esa estabilidad. Lo que podríamos intentar ver es que si el paciente ya estuvo estable estas 12 horas, podernos regresar de 1 mililitro por kilo por hora a 0,8. Valorarlo al menos 1 o 2 horas el comportamiento clínico del paciente y si tolera, entonces ver cuál de las terapias fue la siguiente que incrementamos. Ajá, para poder empezar a hacer el destete de cada una de ellas. No se puede hacer un destete agresivo. ¿Por qué? Porque es muy probable que el paciente vuelva a ponerse inestable y no es la intención. Entonces el destete sí tiene que ser muy cuidadoso. Me interesaba mucho poner esta diapositiva de qué no debo hacer. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir, no administrar bolos de sedación, no bolos de analgesia que puedan llegar a ocasionar hipoperfusión y tampoco bolos de relajante neuromuscular. Cuidar la cuestión de la hipoglucemia, porque recuerden que la hipoglucemia causa mucho más daño que la hipoxia, entonces sí hay que ser bien cautos en cuanto a esto. Esteroides, la verdad es que es un pleito de cada que se puede con los de neuro la cuestión de los esteroides. No hay ninguna evidencia clínica, ni de estadística, ni de nada que sugiere el uso de esteroides en el edema cerebral, mucho menos por las características del edema cerebral que tiene el trauma cráneoencefálico. Entonces, no, definitivamente no se utiliza. Iniciar la terapia osmolar sin tomografía, les voy a hacer la mención. Si se acuerdan, les dije, si ustedes tienen una hemorragia epidural y ustedes administran la terapia osmolar antes de tener una tomografía y evidenciar esto, es muy probable que esa hemorragia incremente, puedan llegar a dar datos de enclavamiento o, bueno, de herniación y como consecuencia empeoramiento súbito de su paciente. La hipercapnia permisiva, ustedes recuerdan que en algunas patologías se comenta que se pueda llevar a cabo, sin embargo, el trauma craneoencefálico es una contraindicación absoluta, es decir, paciente con trauma craneoencefálico severo, no podemos tener una PCO2 por arriba de 40. ¿Ok? Por eso es que se dice que tiene que estar lo más cercano a 35, ¿vale? Para poder mantener esta como vasoconstricción fisiológica en el cerebro. Y acuérdense, no hay que omitir que nuestro paciente tiene que verse de forma global. Entonces, no hay que solamente ver el cerebro, hay que ver todos los órganos en conjunto. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esta plática? Bien, voy a dar las mías y posteriormente, si ustedes gustan dar algunas más, estaría súper bien. Entonces, conclusiones. Tenemos que realizar el ABCDE. Sí, siempre tenemos que hacerlo independientemente de la patología que tenga nuestro paciente, porque así vamos a poder encontrar quizás aquellos sitios flojos para que nuestro paciente esté estable y poder realizar los estudios que sean pertinentes para él.
Tenemos que realizar la atención básica en todo paciente que tenga traumatismo craneoencefálico severo. Sí, a todos se les tiene que dar la atención básica. Todo lo que vimos en cuadritos en negro se tiene que hacer con todos y mantener dentro de las metas. ¿Tenemos que conocer la fisiología cerebral? Definitivamente sí. O sea, así como vieron ahorita que les puse el cuadrito donde decía cómo se encuentra la vasculatura de acuerdo a las modificaciones que tenemos en la PCO2, PO2, pH, temperatura y tensión arterial media, idealmente ustedes tendrían que hacer algo para recordar todas estas modificaciones. ¿Debo saber tratar un TCE si soy pediatra? Sí, definitivamente también todos estamos obligados a conocer el manejo de un TCE severo, principalmente conforme en las guías internacionales. Les vuelvo a hacer mención, a veces no es del todo posible porque pues no tenemos un monitor de presión intracraneal, ¿no? A veces no tenemos las soluciones para darle el manejo, no tenemos el servicio de neurocirugía, pero nos tenemos que apegar lo más posible a ellas con la intención de ayudar a nuestro paciente y en cuanto sea posible, si no tenemos una unidad de terapia intensiva en nuestra unidad, poderlo trasladar en las mejores condiciones. ¿Ok? Y bueno, me gustó esta frase que es de William Osler, que es el buen médico trata la enfermedad, el médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Entonces, lo que les hacía mención hasta el final de que tenemos que ver no solo el cerebro, sino todo en conjunto de nuestro paciente, pues bueno, así tenemos que ser todos, tratar de ver todo de nuestro paciente a pesar de que solo tenga una patología grave, por así decirlo. Y no sé si alguien